Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al Circo de la Vida. Hoy en esta función tan particular vamos a seguir en esta propuesta que nos pusimos hace ya 2 semanas a la distancia de compartir sobre el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, información de las distintas mesas. Y hoy en particular hay una mesa que a mí me toca de cerca porque yo pasé por ese lugar, que es la del estudiantil, del territorial estudiantil, pero me lo van a definir mejor los compañeros porque yo suelo ser medio desprolijo con los nombres, así que los saludo, les voy a proponer que en la medida que cada uno vaya presentándose, cuente el espacio, de dónde viene, pueda contar algo de la experiencia, y ya vamos a llegar a que escuchen todas las voces, los oyentes radiales, pero les cuento que son un montón y que alegra y contagia ver tantos jóvenes comprometidos. Bueno, ¿quién toma la posta de la palabra? Bueno, si les parece, arranco yo, que estoy muy contenta, muy entusiasmada, muy emocionada por estar acá. Gracias, Pablo. Gracias al espacio también. Me presento, mi nombre es Sol, soy estudiante de la licenciatura en Psicología acá en la UBA, en Buenos Aires. Formo parte también de la agrupación estudiantil Psicólogos para el Pueblo, que es el espacio con el cual empezamos a conectar con el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Hace 2 años, hace 2 años participamos de uno de los preencuentros que se dieron en la facultad, y a partir del año pasado es que empezamos a formar parte también del armado y de la organización del encuentro. Y bueno, nada, para presentar e introducir un poquito a la mesa de prácticas territoriales y movimiento estudiantil, que es el espacio que nos compete hoy acá. El año pasado, en el encuentro que se realizó en Mar del Plata, tuvimos un espacio de debate y propuesta que era con este mismo nombre, era un debate abierto de prácticas territoriales y movimiento estudiantil. Estábamos con otra agrupación estudiantil de Mar del Plata, y bueno, y la idea de ese momento fue poder hacer un encuentro este año, en 2020, un encuentro de estudiantes de carreras afines a la salud. O sea, teníamos pensado replicar lo que era el encuentro de prácticas comunitarias a un encuentro de estudiantes, porque sentíamos que, bueno, que era necesario empezar a habilitar espacios donde empecemos a repensar y a cuestionar nuestra formación, nuestras formaciones, con la pregunta orientadora de, bueno, qué tipo de profesionales se están formando en los espacios de salud. Y bueno, nada, la verdad es que terminamos muy entusiasmados, y cuando empezamos a pensarlo y a querer armarlo nos dimos cuenta de que era una tarea bastante compleja el hecho de armar un encuentro. Y bueno, ya el nuevo funcionamiento del encuentro de prácticas organizado en las mesas se empezaba a perfilar, y dijimos, bueno, en vez de proponernos hacer un encuentro propio de estudiantes, nada, consolidémonos como mesa de trabajo del encuentro, y vayamos laburando a lo largo del año y tengamos nuestro espacio en el encuentro 2020, ¿no? En el 10º encuentro. Así que bueno, nos pareció más realizable, y también nos alivianó bastante la mochila, porque ya la idea era ir trabajando a lo largo del año, ¿no? O sea, no terminar cargándonos con tarea o a último momento, o estar buscando. Es como que también nos daba más apertura para ir buscando a más estudiantes que quisieran participar, a seguir pensando en los lineamientos objetivos, porque nunca fue algo que comenzó, si bien teníamos un horizonte definido, nunca propusimos que eso estuviera cerrado. Siempre la idea fue que a medida que se sumaran espacios y personas, ir revisando esos objetivos, ir charlándolos, discutiéndolos, porque nuestra idea, bueno, siempre fue que sea un espacio interdisciplinario, que no necesariamente hayan solamente estudiantes universitarios, bueno, y son todas cuestiones que lo seguimos charlando hoy en día, que después mis compañeros seguramente van a profundizar un poco más.
Pero bueno, nada, ese es el origen de la mesa, digamos. Es una mesa que tenía intenciones de ser un encuentro, pero terminó siendo una mesa de trabajo que la verdad es que, nada, venimos funcionando ya desde principios de año, encima en este contexto tan particular, que igual nos vino muy bien, porque la virtualidad, bueno, nos permite encontrarnos con compañeros de distintas provincias, eh, y nada, y seguimos trabajando. Así que ese es un poquito el comienzo de la mesa, como empezamos. Bueno, buenísimo, la verdad que ahí diste como un pantallazo historizador. A mí la melancolía se me vino cuando hablaban de esto del encuentro, me hizo recordar a lo que fue el ENEOP para alguno de nosotros, que era este Encuentro Nacional de Estudiantes Organizado de Base, que justamente era nacional y que tenía toda una participación. Me hizo acordar mucho a eso cuando te escuchaba decirlo, que después en otro momento les traigo un poco más al relato de qué se trató y que tuvo ahí varios años de existencia. Che, pero bueno, acá hay bastante heterogeneidad de lugares, de carreras y de lugares, así que quiero que vayan circulando un poco más, que quizás alguno tome la posta y me cuente qué actividades, aparte de esto que fueron historizando, si quieres puntear alguna de las actividades que estuvieron haciendo en la previa al menos a este encuentro. No sé por dónde, quién se anima a tomar la palabra ahora. Bueno, acá Melo. Yo soy de Rosario, estudio musicoterapia. Hace desde abril que participo de la mesa de prácticas territoriales y movimiento estudiantil. Y bueno, justamente me sumé en la semana en la que se estaba pensando una actividad que era como un vivo de Instagram, que es esto que se usa ahora por la coyuntura, por estas nuevas formas de comunicarnos. O que ya estaban, pero ahora se instalaron aún más. Y bueno, le hicimos una entrevista a una compañera que es parte de un espacio que se llama Atrapamuros, que son estudiantes que se dedican a laburar en el territorio de las cárceles. Y fue como, wow. Inclusive eso para mí fue increíble. Bueno, yo estudio musicoterapia en la UAI, que es una institución privada de acá de Rosario, y una docente puso el vivo de Instagram en la clase, o sea que dije, chao, esto atraviesa los muros de, de la universidad privada, estamos haciendo algo re grosso. Yo llegué acá a la mesa también con el recuerdo, o sea, la sensación que me dejó lo que fue el encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe, que se hizo acá en Rosario el año pasado, donde se daban cátedras en la calle, de todo, música, todo ese movimiento. Me dejó una euforia tan grande que dije, che, a ver qué onda esto, cómo son los encuentros, cómo es participar, laburarlos todo el año, porque no es algo que se da en 2 o 3 días, en un mes, sino que se labura todo el año. Así que ahí fuimos haciendo distintas actividades de intercambio entre dispositivos que laburan, digamos, desde la perspectiva de las prácticas comunitarias en salud. No sé si es una mezcolanza de cosas. Bueno, yo aparezco acá en la mesa invitada por una compañera con quien trabajamos en Derribando Muros, que es un espacio de prácticas comunitarias acá en Rosario, que se realiza en el Gomecito. Es un espacio de cine debate al que acude, es abierto a la comunidad. La idea es que acuda todo el barrio, toda la ciudad, donde van de invitados también pacientes que están internados en el agudo ávido. Así que planteamos actividades a partir de un disparador que puede ser una peli, un corto, compartimos una merienda, planteamos actividades y desde lo lúdico también hacemos paseos. Y para nosotros es un contacto ahí con lo que tiene que ver con las prácticas comunitarias en salud.
y para mí es también muy revelador, o sea, muy interesante que alumnos de una universidad privada laburen con estudiantes de la Universidad Pública de Rosario. Es súper interesante eso, porque nosotros no estamos agrupados, no tenemos centro de estudiantes, entonces habitar otros espacios que vienen con esa fuerza de querer cambiar cosas, es contagioso y está repiola, es algo que no sucede en la universidad privada, o, o cuesta que aparezca. Así que, bueno, un poco eso. Después sigo contando, le paso la palabra a algún compañero. Bueno, yo soy Martín Pfaffen, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Milito en el Pampillón, una agrupación estudiantil, y formo parte del espacio de articulación territorial, que es un espacio de educación popular, donde llevamos a cabo talleres lúdicos recreativos y talleres de apoyo escolar en diferentes barrios de Rosario. Y bueno, básicamente me quiero detener un segundo en el nombre de la mesa, porque me parece que no tiene que pasar desapercibido y que no es ingenuo, porque la mesa se llama Mesa de Prácticas Territoriales y Movimiento Estudiantil, y creo que eso condensa muchas cosas, principalmente el movimiento estudiantil como categoría política y como categoría histórica, que trasciende lo público y lo privado, y de eso damos cuenta en los que formamos parte de la mesa, porque hay compañeros que forman parte de instituciones públicas e instituciones privadas, entonces ya eso da cuenta de un posicionamiento político muy fuerte, y que podamos construir juntos es muy importante. Y por otro lado tenemos las prácticas territoriales, estas prácticas territoriales que buscan romper esas fronteras que muchas veces se genera en lo universitario o en lo académico. Y por ahí es muy lindo decir, sí, vamos a pintar de pueblo la universidad, pero no es fácil. Hay que hacer cosas para que eso pase y efectivamente llevarlo a cabo. Y bueno, creo que todas estas experiencias que fuimos mostrando en las diferentes actividades, en los diferentes preencuentros, como Atrapamuros, como el de Derribando Muros. Bueno, el espacio de articulación territorial de educación popular también estuvo en un preencuentro, y ahora Pedro también va a comentar sobre musicoterapia en escuelas, que es un proyecto de extensión de la UBA. Y creo que son todas experiencias que dan cuenta de este intento, de este desafío, de esta perseverancia, porque la universidad se pinta el pueblo y lleva a cabo las transformaciones por las cuales luchamos, ¿no? Pedro, si querés comentar ahí un poquito de cómo fue esa actividad, cómo es el espacio. Bueno, lindo pie, me dio acá el compa. Yo me llamo Pedro Velázquez, estudiante de musicoterapia de la UBA, de la Facultad de Psicología, también militante de Psicólogas para el Pueblo, como Sol. Y sí, un poco para seguir en esta línea de actividades que se fueron llevando a cabo, estuvimos con esta primera actividad, como comentó Melo, de Atrapamuros. Después, que en ese momento lo habíamos relacionado, por un lado, porque tenía estudiantes trabajando en el territorio, y por otro lado, porque había surgido todo el problema de los botines de las cárceles, de un montón de, no me acuerdo exactamente bien, pero un montón de cosas que habían interpelado a la gente, y que por ahí se estaba corriendo un montón de información que no era cierta, de que iban a liberar a los asesinos. Entonces dijimos, bueno, vamos a parar un poco acá la bola, vamos a traer a alguien que trabaje acá y que nos comente cómo es la situación y que problematicemos todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos con otras actividades, como contó Martín, muchas de ellas actividades en las que estamos implicados, propia gente de la mesa, y una de las actividades fue la musicoterapia en escuelas, que fue la última que hicimos, que es un programa de extensión de la Facultad de Psicología, de musicoterapia justamente, que trabaja en la musicoterapia y promoción de la salud en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, en el que yo participo ahí también.
Y bueno, nada, esto sirvió y sirve un poco para traer todos esos relatos y todas esas experiencias que quedan por fuera de la facultad. O sea, si bien este es un programa de extensión de la facultad, eh, lleva mucho tiempo en que se apruebe, hay muchas trabas burocráticas y demás, y la facultad no ofrece como todos estos recursos que tiene a disposición para que se pueda promover, para que se pueda difundir, y mucho menos en lo que es la currícula y demás, cuestiones como por ejemplo que son necesarias en el propio trabajo de campo, como la interdisciplina y demás, ya sea Melo en el derribando o Martín en el espacio en el cual está laburando él, o yo en el de musicoterapia en escuelas. Uno sale al campo y se cruza con un montón de agentes de distintas formaciones, de distintos lados, y tenés que interactuar y tenés que tener objetivos y tenés que saber dialogar. Entonces, la facultad deja todo esto de lado, creemos, y por eso nos parecía interesante como ir llevando todas estas experiencias, debatiéndolas, cuestionándolas también, ¿no es cierto? Creemos mucho en la potencia del estudiante maleducado, ese que discute y que hay un docente que dice algo, bueno, yo no estoy tan de acuerdo, y discutirlo con un fundamento, ¿no es cierto? Este, Así que bueno, no sé muy bien de qué venía la cosa, pero más o menos esas fueron como las actividades que fuimos llevando adelante. eh, y bueno, esto que contaba Sol, también importante, ya que estábamos hablando del nombre y demás, de que si bien surge como una idea hacer un encuentro de estudiantes, y después nos terminamos como sumando una mesa del encuentro, también con el tiempo se fue viendo la necesidad de empezar a unir todos estos espacios, porque hay un montón de encuentros, hay un montón de dispositivos que trabajan en lo comunitario, eh, y sin embargo hay como muchas fracciones y termina todo medio fragmentado, y nos encontramos acá en el encuentro que laburando distintas temáticas diferentes, con un objetivo en común que es la visión, la salud comunitaria y todo lo que eso implica, bueno, tiene mucha más potencia, tiene mucha más contención, tiene mucho más diálogo. Entonces, creo que terminó siendo como mucho más rico y mucho más interesante todos esos intercambios, ¿no es cierto? Al terminar estando en un encuentro, como sí, una parte estudiantil. Pero también estamos metidos en otras mesas y demás, así que es todo medio una red ahí rara. Bueno, qué interesante lo que vienen contando hasta ahora, sobre todo porque haciendo un ejercicio de escucha, pensaba, digo, que no es para nada incompatible este objetivo inicial, por más que este se haya expresado exclusivamente en el encuentro, porque me parece que lograr fortalecer alianzas de punta a punta del país y a lo ancho, entre todo lo que son agrupaciones estudiantiles o bien el movimiento estudiantil en su conjunto, para poder tener objetivos propios del sector, no quita ni va a contramano con la participación de otro espacio en donde por ahí el acento está ubicado en las prácticas comunitarias, como es el caso del encuentro plurinacional. Porque creo yo que justamente da cuenta de dos ejercicios que son muy necesarios, que es la de territorialización en algún punto, y después la de implicación en el propio territorio, porque yo creo que uno justamente territorializa las prácticas y abre un sinfín de espacios posibles, pero a la vez también el propio territorio es en el momento en que cada uno se halla y se encuentre. Y cuando uno está inscripto, digamos, dentro de esa práctica como estudiante, darle un sentido de pertenencia a eso, a hacer un acumulado en esa pertenencia como estudiante y como movimiento estudiantil, da una potencia que después eso es llevado a todos los otros territorios en donde uno también participa, y en tal sentido le da otro cuerpo al pensar las prácticas. Y esto también lo que nos aportan estos niveles para aquella que está escuchando, aquellos que están pensando cuáles son estas participaciones en general, es no solo conocer y registrar a otros compañeros que andan en la misma, en otros lugares del país, sino también ver cómo, algo que decías muy bien recién, Pedro, yo estoy en tal mesa, también lo tiraba Martín, cómo uno termina estando entrelazado donde no hay una pertenencia exclusiva a un claustro, sino que también hay una lógica en relación a cómo las prácticas nos van moviendo, transformando y encastrando, a darnos cuenta de que la práctica es dinámica,
y que no es sectorizada ni segregada con una única lógica posible. Por eso no es para nada incompatible tener dimensiones distintas de los actos en relación a las prácticas, ¿no? Como uno se refleja en el movimiento al cual pertenece, pero a la vez entiende que ese movimiento es un agente transformador del cambio social, en este caso no solo en las prácticas comunitarias, sino en tantas otras que hay dando vuelta. Pero esa es la relevancia que están teniendo ustedes hoy. Yo hasta acá registré, hablamos de la UBA para pensar dos carreras, digamos, presentes hoy aquí. Psicología por un lado y musicoterapia. Nos vinimos a Rosario y hablamos de la Universidad Nacional de Rosario, por lo menos hasta ahora, y de la UAI para musicoterapia, y en la cual también pensábamos de decir en Rosario, si uno quiere estudiar musicoterapia en lo público, no tiene destino posible. Entonces, también a veces pensar cómo la dimensión de lo público y lo privado tiene que ver también con las habilitaciones a que esas carreras existan para que uno pueda elegir, porque uno sí puede decir que la carrera de psicología está en la UNR, de la cual yo soy graduado, por ejemplo, pero también está la del italiano, está la del UGR, está la de la UAI, está la de la UCA. Entonces uno en un momento sí había 5 opciones posibles, y me estoy olvidando seguro alguna más, de la cual la pública es una de entre tantas. En algunas disciplinas solo existe una elección posible. En Rosario, si vas a estudiar en Rosario, ¿es privado o nada? Entonces también a veces no es que hay cierta tendencia a que uno construye el modelo electivamente únicamente. Uno también a veces las elecciones están dadas porque son las disposiciones y los ofrecimientos también que están puestos a jugar ahí. Sin embargo, conociendo alguito la carrera de musicoterapia, por nombrarla, la de la UAI, tiene un programa muy amplio, el cual a veces cuesta leer y entender ese programa en la circunstancia de que se exprese en lo privado. O sea, la cantidad de bagaje que hay sobre salud colectiva, sobre salud comunitaria, la amplitud de lecturas que hay sobre un montón de autores que yo en psicología en la pública no los di, y que son más propios a lo mejor de la formación en la UNR en psicología, que la UAI y musicoterapia, también muestra cierto atravesamiento de que no nos tiene que marear un poco el bosque, el árbol que se pone adelante, de cómo se piensan las prácticas y la formación, porque, bueno, hay algunos estamentos que van más allá de las buenas voluntades, y hay otros que dependen mucho de quienes están adelante de las materias y los espacios y la posibilidad de construir. Es como que eso también es dinámico y es dialéctico, y es lo interesante de encontrarse compartiendo prácticas, que me imagino que algo de esto debe aparecer cuando ustedes se ponen a charlar y territorializar un poco sus tránsitos. Sí, que eso es otra cosita que quería también mencionar, como que vinimos haciendo un reconto de las actividades y de los objetivos de la mesa, que se puede pensar más del funcionamiento de la mesa para afuera, pero yo creo que el funcionamiento para adentro de la mesa también nos damos, como que realmente hemos podido, por lo menos, construir un funcionamiento acorde a estos objetivos y a estos horizontes que nos planteamos para afuera, ¿no? Porque realmente cuando tenemos una actividad, primero lo discutimos entre nosotros, y ahí es donde se ven las experiencias justamente de los distintos espacios que habitamos, de lo que traemos de las universidades en las que estamos atravesando nuestras carreras, y no sé, la reunión pasada, por ejemplo, que tuvimos, surgió todo un debate hermoso entre la tensión entre los saberes académicos y los saberes populares, por ejemplo. Entonces ya mismo en el funcionamiento de nuestras reuniones nos discutimos todas estas cosas, no es que solamente, que es eso lo que se termina cristalizando en las actividades que hacemos de la mesa para afuera, que me parece que eso es lo lindo también, ¿no? De poder funcionar como una mesa ahí me trabé. Creo que ahí te perdimos un poquito, Sol, cuando dijiste, eso es lo lindo de funcionar como una mesa, te perdimos en señal. Ahí está, sí, no, se me quedaron congelados todos. Bueno, nada, esto como que quería rescatar que también de la mesa para adentro nos damos creo que nos damos un funcionamiento muy acorde a lo que esperamos hacer como mesa. Y esto que vos decís, Pablo,
de que uno accede también en función de las posibilidades y disposiciones que hay en el lugar en el que habita, y que no, o sea, no por transitar y hacer una carrera en una universidad o una institución privada, se va a tener una formación, se va a tener una educación bancaria, ¿no? O sea, al término de Paulo Freire. Porque pienso, por ejemplo, también, ¿no? En la UBA, por lo menos en la Facultad de Psicología, la formación, la perspectiva de la formación en psicología es completamente privatista, si se quiere, ¿no? Tenemos unos lineamientos clínicos, psicoanalíticos individuales, bien basados en un dispositivo de consultorio de uno a uno, no atravesado por el contexto, no atravesado por la institución, no atravesado por los atravesamientos históricos sociales de ese lugar. Entonces vos decís, bueno, en una universidad pública se tendría que tener una formación que esté pensada para poder justamente generar profesionales que puedan laburar en el ámbito público, que puedan ir al territorio y tener herramientas para poder mínimamente responder ahí. Bueno, no, por lo menos en la Facultad de Psicología de la UBA, la formación que tenemos no nos prepara para trabajar en el hospital, no nos prepara para ir al territorio y tener herramientas de lectura y de intervención que no patologicen, que no hagan lecturas clasistas, que no hagan intervenciones desde una superioridad académica y moral, porque también es eso, ¿no? O sea, uno puede también tener un montón de textos, por ejemplo, de psicología social, pero hay que ver qué orientación tienen. Entonces, esto es fundamental también, el poder diferenciar que no por la apertura de la institución, en tanto público o privada, eso no depende del tipo de profesional que forma, sino que justamente, nada, te restringe un poco más o un poco menos la posibilidad de acceso, pero el otro día también discutíamos, acá en la UBA vienen un montón de gente de provincias, de otras provincias, que eso también implica un gasto. Entonces, o mismo sostener una carrera en el ámbito público, tampoco es que accede cualquiera, es una mentira, ya no se sostiene que la universidad pública es abierta para todo el mundo, porque implica transporte, implica comprar apuntes, implica tener tiempo para poder estudiar, tiempo que uno no puede estar dedicándole a trabajar, para ir a conseguir la comida para poder mantener a su familia. Entonces, me parece que ya estamos a un punto en el que esta diferenciación entre la educación pública y privada tenemos que complejizarla un poco más, ¿no? Porque ya lo público, lamentablemente, está también dejando de ser público. Y bueno, y son estas discusiones también que nos damos en la mesa. Sí, hay una cuestión como todos los espacios de este año, que se vio atravesado por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que se discute, que discutimos, que cuestionamos, es cómo más allá o sea, encima de que la facultad, la universidad pública, cada vez es más inaccesible para un montón de gente, con esto de la pandemia se ve atravesado mucho más porque no solo está toda esa cuestión de poder estudiar y demás, etcétera, sino que ahora se pasó como toda la virtualidad. Entonces todo el universo de la facultad, de las clases y demás, todo mediante la virtualidad. Y hay un montón de compañeros que no tienen los medios para acceder a eso, no se tienen en cuenta, o sea, un montón de cuestiones que dejan de hacer a la universidad pública. Y también algo que cuestionamos bastante, y por eso el nombre de la mesa, es que se viene circunscribiendo mucho y simplificando lo que es la facultad a la cuestión formativa de clases, o sea, estudiantado como alguien que recibe clases de un docente. Y en realidad hay toda otra cara de que creemos y de que hay, porque están estos programas de extensión y demás que luchan contra la marea y contra agrupaciones políticas históricas en la facultad, que todos, lo que ya sabemos, cargos, concursos arreglados y demás, pero que no es solamente la universidad como una cuestión de clases, de formación y demás, sino que es
a las necesidades de lo que necesita la sociedad en ese momento. Y que es ahí a donde apuntamos un poco. Por eso esto de las prácticas territoriales. Que lo que estemos estudiando esté contextualizado y lo podamos aplicar. O sea, la realidad es que de nada sirve formarnos como agentes de salud en este momento si como Facultad de Psicología de la UBA no podemos dar respuestas a un montón de quilombos que están sucediendo hoy en día. Entonces, la realidad es que ahí el título, bueno, el título es algo que te habilita, pero después vos tenés que hacer toda una formación y toda una puesta en práctica en el territorio. O por lo menos para eso creemos que tiene que estar apuntada la formación. Si no podemos dar respuestas a las distintas problemáticas que vienen pasando, no solamente con la pandemia, sino con un montón de otras problemáticas que ya venían sucediendo, bueno, entonces no le vemos mucho el sentido al estudiar en una facultad y demás. Eso es lo que nos ha interpelado también para formar esta mesa. La cuestión de, bueno, no estamos tan de acuerdo con esta política universitaria. Bueno, juntémonos acá, formémonos, vamos a debatir esto, vamos a generar también un saber popular, o sea, un saber comunitario. El hecho de que no estemos recibidos y poder discutir y llegar a conclusiones, porque tenemos esa capacidad para generar saber como cualquier otra persona. Entonces, justamente de poder incidir en estas políticas estudiantiles, en estas políticas de la educación, ¿no es cierto? Cómo vemos al sistema educativo hoy y hacia dónde creemos que tiene que estar apuntado toda esa política. Me parece re importante resaltar esto, ¿no? Porque me acuerdo a principio de año, ya por los primeros encuentros, cuando la mesa se iba gestando, en los primeros escritos aparecía esta ambición, ¿no?, de poder tener incidencia en las políticas públicas. Y ahora escuchando la Melo y recordando todo y trayendo esto de las instituciones privadas, en realidad el planteo sería tener incidencia en las políticas públicas y privadas. Y ahí Melo comentaba, ¿no?, de que llevaban una de nuestras charlas a una clase de la UAI. Y ahí ya estamos teniendo incidencia, estamos interviniendo, hay una intervención clara con una perspectiva clara. Y me parece que esa construcción se llega con el diálogo, porque no es algo que estemos acostumbrados a dialogar con estudiantes, encontrarnos con estudiantes, incluso con profesionales de distintos puntos del país. Y poder poner en común y poder dialogar sobre eso es lo que nos va a posibilitar llevar a transformaciones. Quizás esas transformaciones sean mínimas, quizás esas transformaciones sea que una profesora en la UAI muestre una charla, pero son transformaciones. Y la verdad que eso es a lo que apuntamos. Y quizás vayamos apuntando cosas más grandes, pero es por ahí por donde se empieza y son esas pequeñas victorias, ¿viste? Y que son muy gratificantes, la verdad. Bueno, me parece que tiraron ahí un registro que está bueno, porque en algún punto es esto de poder ir un poquito más allá y no quedarnos, esto que yo decía, no quedarnos con el árbol tapando el bosque, sino en pensar un poco lo que tiene que ver con la planificación y el ejercicio de esas políticas donde se expresan, y también entender a algunos ideales que trascienden al riñón del neoliberalismo. O sea, hoy estemos ubicados en el lugar de formación en donde estemos ubicados, muchas de las prácticas educativas han quedado presas y cooptadas por intereses del mercado, que apunta a un modelo totalmente medicalizador y en otra lógica de entender, digamos, lo que hace a las prácticas en salud, en donde lo estamos viendo la expresión pura en el marco de esta pandemia. O sea, nosotros hoy nos estamos dando cuenta, en esta pandemia, tiene que servir para visibilizar algunas situaciones, al menos sirvió para ver 2 o 3 cosas, que la gente salió despavorida a quejarse y criticar. Primero, que no se puede pensar el encierro como una política de la cura. Yo creo que si hay algo que todo el mundo estalló cuando nos interpelaron por un modelo de cuidado a quedarnos en casa, fue a empezar a ver entonces lo arcaico que quedó el modelo de creer que mediante el encierro se puede pensar una práctica de la cura. Porque entonces hay algo ahí que está desandando, digamos. En tal sentido, denuncio otra cosa. Yo el otro día, en una entrevista que hice acá para el Circo de la Vida, a el Tato Díaz Vélez, digamos, charlando con él acerca de cómo nos imaginábamos un 2020 sin manicomio, y se veía que más allá de la consigna, todo lo que tenía que estar instrumentado a tales fines en el marco de la reglamentación de la aún llamada a 10 años nueva ley de salud mental, lo cual demuestra también la dificultad.
se sigue hablando de la novedad y de lo nuevo por la precariedad que hubo en relación a establecer dispositivos sustitutivos y alternativos y hacer algo al respecto. Va a seguir siendo la nueva durante muchísimo tiempo, hasta tanto haya otra, pero es medio bizarro también porque no está la discusión de fondo de ver qué implica esto del cierre de los manicomios, en virtud de decir, bueno, pero pará, ¿de qué se hace? ¿De qué instituciones alternativas estamos hablando? ¿De qué otras disposiciones estamos hablando? ¿Qué va a pasar con esos compañeros y compañeras también que trabajan en estos lugares en relación a qué se está pensando de su rol, de su nuevo? Bueno, nada de esto fue puesto, o muy poco, no vamos a ser tan, vamos a decir, muy poco de esto fue puesto en juicio. Bueno, también, nuevamente denunciaba algunas cuestiones que hay de este soporte, que hasta que los dispositivos no son necesarios por un emergente o una urgencia, hace que no sean puestos en cuestión. Entonces ahora que estamos todos encerrados, se agudizaron un montón de situaciones, aparecieron nuevas crisis, y un montón de cosas, uno dice, bueno, ¿dónde se va a paliar esto? Y aparece lo tercero, el poco personal que hay hoy en salud, en condiciones medianamente decentes de trabajo, sin estar precarizado, para poder imaginarse y pensar y atender a todos estos emergentes que pueden aparecer como en un marco de una pandemia o en un cotidiano determinado, decir, bueno, ¿con quiénes se cuenta para atender a la población y para pensar los modelos de atención? Héctor venía diciendo hace varios meses atrás, lo escuché, de hecho cuando lo entrevisté a él antes, hablando del Centro de la Puerta, pero también hablaba un poco del encuentro, él me decía esto de cómo una discusión posible es pensar de que varios de estos dispositivos se podrían considerar que y que ya existen, que el Estado debería de reconocerlos, que están en ejercicio hace muchos años, y que tendrían que los recursos disponerse de otra manera para darle cierto criterio, digamos, de validación, de decir, che, hay un montón de espacios que estamos funcionando ya en pos de estos dispositivos alternativos, que aparezcan los recursos, que se den cuenta de otra forma y que también se jerarquice a nivel de pensar las políticas. Si ustedes, como movimiento estudiantil, en el marco de proyectar y pensar prácticas territoriales, en su momento de formación, están poniendo todo esto sobre el tapete, nos arrojan a los graduados, seamos reciente graduados, tengan 20 años, mucha luz de esperanza, porque significa que estas discusiones se están colando, se están metiendo dentro de los distintos niveles educativos, sean público o privado, y están pidiendo pistas para cuestionar aquello que no aparece en la formación, aquello que bien decía Sol de cómo nos preparan para un determinado modelo de atención y no para otro, pero después nos demandan aquellos que pudimos transitar lo público, que tuvimos el placer de caer en lo público y circular por allí, nos dijeron en algún punto, nos dimos cuenta que quedó medio carente esta expresión posible de atender a lo público después. Entonces, decir, ¿por qué se privatiza la lógica de los modelos de formación en el marco de cómo atender a la atención? Entonces, que ustedes pongan todo esto en cuestión, ¿cómo no jerarquizar la necesidad de que haya un movimiento estudiantil nacional que se encuentre y que tenga su espacio? Y cómo más aún no brindar de que las condiciones y la coyuntura haya hecho de que este año tenga que canalizarse vía este encuentro, para entender también que es súper necesario que este movimiento aporte a pensar las prácticas comunitarias en salud. Sí, y te sumo una cuarta cuestión que dejó a la luz toda esta pandemia, que es que claramente tenemos que cambiar la visión que tenemos sobre la concepción de salud y hacia dónde vamos a apuntar. Porque si hay algo que se puede ver es que siempre fue necesario, pero todo hubiera sido mejor si se tiene un modelo, una concepción de promoción de la salud, en donde en vez de esta cuestión de medicalizar y demás, y de correr por atrás, bueno, generando dispositivos que ya existen de promoción de la salud, se evitan un montón de líos. Ojalá que cuando termine esta pandemia se puedan llevar, se puedan concretar, o mejor dicho, el Estado pueda poner la lupa en todos esos dispositivos, la sociedad también, en todas esas lógicas que ya quedaron viejas y que vienen pidiendo pistas un montón. Eso también va a ser posible siempre que haya gente como, bueno, de este lado, impulsando, llevando las discusiones. O sea, siempre que no se lleve una discusión política concreta de lo que está sucediendo, no es que va a caer así por arte de magia, ¿no es cierto? Y en ese sentido es que
creemos que es muy, muy necesario y muy rico el poder posicionarnos como estudiantes desde, como decíamos antes, desde un lugar activo y decir, che, nosotros opinamos esto. Vos sos estudiante, sos un compa nuestro y podemos ir a discutir a los distintos espacios. O sea, nosotros, por eso decía al principio, creemos en ese estudiante maleducado, de que quizás vamos a la mesa ejecutiva del encuentro y un montón de gente que tiene años y años de experiencia, Vicente Citolema, Héctor Fenoglio, un montón de gente. Y, che, yo opino esto, a mí me parece que esto puede llegar a ir. Y lo toman y se labura. Pero, nada, como romper un poco ese mito, ¿no es cierto? De, bueno, todavía estamos en formación, como si se terminara la formación, además, ¿no es cierto? Como si te recibís y se terminó la formación. Pero todavía estamos en formación y bueno, cuando nos recibamos, no sé qué nos va a pasar en la cabeza, que vamos como, se sientan todos los conocimientos y ahora podemos discutir. No, ni ahí. Entonces, nada, como rejunte de todo esto que se estuvo diciendo, me parece que está bueno también como invitación a que se sumen. Si no es acá, que sea en otro, o sea, infinitos espacios de discusión y de acción. ¿No es cierto? Lo importante de atravesar estos espacios, porque cuanto antes mejor. Sí, en relación a estos espacios que siempre terminan quedando relegados por el Estado, incluso por las universidades, como por ejemplo Movida de Locos, que fue uno de los espacios que tuvo en uno de los preencuentros, que es un dispositivo de manicomialización de La Plata, son los espacios que dan cuenta que hay todo un proceso que está quedando por fuera, y por fuera de las universidades también. Y eso da cuenta de que leer la ley de salud mental en una materia de la facultad no garantiza que el plan de estudio esté transversalizado por esa ley de salud mental, o que leer un texto de Judith Butler signifique que está el plan de estudio transversalizado por la perspectiva de género, o que leer a Pichon Rivière sea que ya todo el plan de estudio está transversalizado por una psicología comunitaria. Entonces, en esos términos que la disputa de sentido termina siendo más que los textos que se leen. Son los textos que se leen y es más que eso. Es romper esas fronteras de las que estamos hablando. Para incluir justamente todos estos dispositivos que terminan quedando relegados. Claro, por eso no solo tienen que cerrar los manicomios así como los entendemos, sino que tenemos que derribar la lógica manicomial, porque eso que denuncia Martín es una lógica manicomial de formación. O sea, te leemos esto, pero por atrás hacemos otra cosa. Digamos, generamos un mapa conceptual, pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Entonces también, con respecto a lo del 2020 y la paradoja del aislamiento y el cierre de los manicomios, también viene a denunciar eso, que hay una lógica manicomial que circula por toda la sociedad y que bueno, que eso es otro muro, digamos, que hay que derribar. Y también esto de pensarnos como futuros trabajadores también, de en qué sistema de salud vamos a estar trabajando. Empezar a meternos en esos asuntos me parece que es muy importante. La mesa de prácticas territoriales y movimiento estudiantil para mí es un espacio de formación y de construcción de salud también, porque si yo en mi trayectoria como estudiante, tanto que decimos de la importancia de la generación de redes, de vínculos, si yo no lo hago con mi formación, o sea, después qué concepción de salud, como decía Pedro, voy a estar construyendo si yo en mi trayectoria como estudiante no lo hago. Y de repente me encuentro en una mesa ejecutiva, en una reunión de mesa ejecutiva con Alfredo Grande, cosa del cholulismo del estudiante, pudiendo intercambiar ahí con gente que he leído, para mí fue como un placer y salí de ese lugar también manicomial de la facultad, del cuerpo dócil del estudiante sentadito ahí y el docente ahí transfiriendo información. No,
es como ahí en el movimiento donde también uno se puede formar. Y bueno, también la coyuntura, esto no sé si hubiera pasado, no sé cómo hubiera sido si no hubiese pasado lo del COVID también. Entonces yo pienso en que esto de construir salud, para mí, aprovechar la potencia que tuvo la cuestión de aprender a usar estos medios de comunicación, a mí me enriqueció mucho. Este año me formé más con... Si me escucha la UAI me echan, pero me formé mucho con estas reuniones, con las charlas, los vivos de Instagram, los sábados, los eventos en Facebook. Fue un boom de formación para mí este año. Así que bueno, sacándole ahí la potencia a esta situación tan compleja que estamos viviendo. Es cierto eso que decís, Melo, o sea, es otra cosa que deja en evidencia la pandemia, que los intercambios que se han producido y las distintas prácticas por fuera de la facultad, si quedaba alguna duda, ha formado mucho más que las propias clases y textos y demás que nos dan en la facultad, es cierto. Tal cual. Sí, Sí, yo el iba tema a clase y llevaba, perdón, Sol, no, perdón. que Sí. yo iba a clase, esto cortito nomás, que iba a clase y llevaba cosas que anotaba de los vivos de Instagram que hacíamos de la mesa. O sea que es un lujazo. No, que ahí para mí hay que empezar a preguntarse, bueno, no es que una cosa forma más que la otra, sino, bueno, ¿para qué se está formando? ¿No? Porque, no sé, yo ahora estoy cursando, por ejemplo, psicología del trabajo, y uno pensaría, bueno, psicología del trabajo, pandemia, tenés a los trabajadores de salud completamente explotados, tenés una nueva modalidad de trabajo que es el teletrabajo que se está instalando como puñal de fuego, y estamos viendo coaching empresarial, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué onda, loco? ¿Para qué carajo me están formando acá? Podríamos estar teniendo una formación completamente situada, discutiendo las condiciones actuales y todos los panoramas y dilemas y cuestionamientos que se generan, teniendo como centro la salud del trabajador, ¿no? Y no, estamos viendo cómo hacer para que una persona potencie sus capacidades para que la empresa funcione mejor. Entonces ahí es donde decís, ¿para qué me están formando? O sea, ¿cuál es el eje orientador de esta formación, ¿no? Y ahí es donde sí, yo coincido plenamente, estos espacios son mucho más enriquecedores y de formación que lo que está haciendo la carrera oficial de la UBA, pero porque para mí justamente la salud no pasa por potenciar el rendimiento de una empresa. Para mí la salud está en el lazo social, en tener un encuentro, un lugar de cuidado y amoroso en una red de personas donde se habilite justamente que cada persona pueda expresar su voz, y en ese sentido coincido plenamente con Melo. Si eso no lo hacemos desde nuestra formación, después se nos va a hacer muy difícil poder llevarlo a la práctica como profesionales, habilitando esos espacios o participando en la habilitación y construcción de esos espacios con otros, ¿no? Entonces, vuelvo a poner de nuevo, o sea, que es uno de los objetivos y una de las cosas que siempre circulan en la mesa. Bueno, ¿qué tipo de profesionales están formando las universidades? Que son las que tendrían que estar formando profesionales al servicio de lo que para nosotros pensamos que son las mayorías populares, que son las personas que le están pasando peor y que con este contexto la van a pasar muchísimo peor de lo que están pensando. Entonces, y ahí es cuando te das cuenta que en realidad la educación superior, como todo el sistema educativo, está pensado con lógicas clasistas, racistas, machistas, y que si nosotros como estudiantes, como sujetos activos, no podemos ver y cuestionar eso, estamos siendo parte de la reproducción de eso. Entonces ahí sí somos estudiantes maleducados, indisciplinados, pero con mucha potencia, porque somos los que estamos atravesando las consecuencias de esa educación, de ese tipo de sociedad. Entonces, y es a través, o sea, y es a partir de que somos atravesados por esas situaciones de donde sacamos la potencia para cuestionarlo y para esto.
ir generando prácticas distintas en lo cotidiano, en este tipo de espacios. Entusiasma mucho escucharlas, sobre todo también porque, bueno, hay algunos cuestionamientos y dudas y todo que uno ve que año a año se renuevan porque van cambiando las coyunturas y todos los que pasamos por la etapa estudiante la formación nunca nos es suficiente. Y yo celebro por eso en algún punto. Por un lado uno lo puede identificar como un problema y como un bajón, y por otro lado también da cuenta del juicio crítico que uno va construyendo cuando se da cuenta que siempre hay algo que queda fuera del académico, porque también un buen ejercicio, que creo que es súper válido y necesario, que ustedes lo están dando, es no quedarse con el cepto equívoco de que la formación es solo la académica. Y de hecho, muchos y muchas de ustedes probablemente ya estén trabajando en campos relacionados a lo que están estudiando, porque en algún punto las primeras prácticas de trabajo se dan, en la mayoría de los casos, siendo uno un estudiante, y me parece que ahí se pone a jugar también cuánto se enriquece y se empieza a dar vuelta y nos empieza a mostrar la insuficiencia que tiene la parte de quedarnos solo con lo académico, pero por otro lado también nos va dando cuenta de cómo la formación es constante, continua y permanente. Esto que ustedes decían de que uno nunca termina. Yo creo que justamente lo más interesante de pensar estos encuentros con estos cabezones que ustedes iban nombrando es cuando uno charla con ellos y ven que todavía sigue el proceso de formación, y cuando ese compañero o compañera tiene la permeabilidad suficiente de creer que lo que cualquiera tenga para aportar es algo significativo para ponerse a pensar y transformar. Y eso lo sostienen estos espacios y territorios también, y ese es el mejor legado o experiencia, y no tanto cuánto hayan escrito, publicado o reconocimiento tengan de afuera, sino esa humildad constante, no solo hacia el que no tiene los mismos pergaminos, sino hacia el proceso de construcción colectiva del conocimiento. Ese lugar de humildad de creer que cualquiera de nosotros está en condición de aportarle a otro esa posibilidad transformadora, y digamos, y que eso es lo que genera esta mística de participación en estos lugares, es sentirse parte de un colectivo. Me acuerdo que hace muchos años usábamos la frase de una mega masa de poder popular, digamos, como esto de decir ir elaborando ciertas construcciones colectivas de las cuales salimos enriquecidos todos y empoderados para imaginarnos también otros horizontes de prácticas, o bien revitalizar los propios que ya venimos transitando. Y en ese punto creo que ustedes fueron tocando todos y cada una de las aristas. Yo me quedaría charlando horas con ustedes, pero ya pasó más de una hora que empezamos esta charla. Me parece que venimos más o menos muy bien, que han estado cómodas y han podido expresarse. Entonces lo que les propongo es que puedan cerrar este espacio cada uno y con una, no sé, con lo que tenga ganas de decir, quede abierto el micrófono. Si alguna aún no se habilitó y tiene ganas de saludar y demás, también lo puede hacer, y sobre todo que refuercen la invitación, que se entienda, ¿no? Cómo esta mesa de prácticas territoriales y movimiento estudiantil convoca a la participación del encuentro, no solo a los propios de esta mesa, sino en general, pero también que ustedes puedan reforzar ahora, luego de haber charlado tantas cosas, el por qué debería la gente sumarse a participar, sea exponiendo y trayendo algo, como también digamos, en algún punto paseándose por todas las propuestas para conocer, para ver y armar las ganas para exponer el año que viene. Sí, bueno, yo quiero aclarar que lo que venía diciendo no tiene que ver con los docentes, por ejemplo, porque ellos plantaron en mí una semillita que tiene que ver con esto de seguir buscando el movimiento. Tiene que ver con la lógica, con las lógicas institucionales académicas. Y bueno, en ese sentido me quedo con esto que vos decís, Pablo, de que no alcanza con la formación académica. Así que hay que salir al encuentro. Así que les invito a eso, a salir al encuentro. Bueno, muchas gracias, Pablo, antes que nada, al Circo de la Vida, al espacio. Y nada, invitarles a todos a que se sumen al encuentro, a esta mesa, o sea, cualquiera va a ser bienvenida y vamos a empezar a hacer para transformar las cosas, pues si no hacemos nada, no vamos a transformar nada. Sí, eso. Invitarles, además de que está bueno, o sea, encontrarse, sobre todo este año tan difícil,
de pronto llegar, ya sea exponiendo o participando y demás, de nuestra mesa vamos a presentar la posibilidad de algunas actividades para generar el intercambio y que no sea una cuestión tanto de exposición, porque ya están los relatos de experiencia y demás. Vamos a dar esa posibilidad de, bueno, discutir, que surjan distintos temas, arribar a ciertas conclusiones y demás. Pero bueno, esto es una posibilidad de un encuentro justamente genuino, que aspiramos a que sea una cuestión más horizontal, eh, para preguntar, discutir, debatir, volvernos a preguntar cosas y nada, que se encuentren, que nos encontremos y que sobre todo tomemos conciencia de que las grandes cabezas que podemos llegar a nombrar en un momento van a estar más tranqui y nosotros vamos a tener que llevar adelante, seguir llevando adelante toda esa rueda. Y para eso está bueno empezar a discutirnos ahora. Somos un motor inquieto que viene a repensar un montón de lógicas, y a reconstruirlas y a deconstruirlas. Así que invitar a toda la masa, a todos los estudiantes, que se sumen, que discutan, que construyamos. Sí, ahí Pedri pusiste el acento bueno, en la posta que vamos a tomar, ¿no? De acá a unos años, cuando nosotros seamos ya profesionales, digamos, estemos habitando los espacios que tal vez hoy en día nuestros referentes habitan, y lo utilizo para también pensar de dónde venimos. Hace no muchos años que gran parte de un estudiantado realmente movilizado y que luchaba por cambiar el mundo fue desaparecido y fue asesinado y fue torturado de las peores maneras posibles, y con ese genocidio, con ese aniquilamiento o sea, no se aseguraron, porque acá estamos volviendo a pensar estas cosas, volviendo a cuestionar a estos grandes poderes que buscan todo el tiempo aplacar a los movimientos, a la potencia que viene de abajo, no, pero realmente limpiaron con un montón de la construcción estudiantil y también de la salud comunitaria, porque en esa época habían experiencias, bueno, porque justamente van de la mano. La potencia estudiantil que viene a cambiar todo, viene de la mano con lo que nosotros pensamos que es la salud comunitaria. Entonces, pensando que el día de mañana vamos a ocupar espacios de profesionales, de referentes, es también necesario recordar que venimos de una época en donde todas estas experiencias fueron limpiadas a propósito, con una intencionalidad política, por los grandes poderes dominantes, y que desde ese lugar nosotros nos posicionamos justamente como un movimiento estudiantil potente, activo y político. Así que más que invitados, invitadas, invitades, a sumarse a la mesa y al encuentro, y a cualquier espacio de organización de base, porque es el camino para realmente cambiar las cosas. Y aprovecho para mandarle un beso enorme a Pila, compañera del encuentro y de Psicólogos para el Pueblo, que 8 de octubre está cumpliendo años, así que nada, beso grande para ella, la queremos un montón. Y gracias Pablo y el Circo de la Vida por habilitar este hermoso espacio.